Si quieres entender qué puede dispararse en 2026, deja de mirar las acciones y empieza a mirar los metales. Porque mientras todo el mundo discute sobre inteligencia artificial, tipos de interés y elecciones, hay una guerra silenciosa por dos materias primas que pueden definir la próxima década: el cobre y el aluminio. Y no estamos hablando de especulación. Estamos hablando de electrificación, transición energética, centros de datos, coches eléctricos, redes eléctricas y reindustrialización global. Hoy vamos a responder 3 preguntas clave. ¿Por qué el cobre está en máximos? ¿Por qué el aluminio está entrando en escena con fuerza? ¿Y cuál de los dos podría tener más potencial en 2026? Si es que alguno lo tiene. Primero, entendamos el contexto. El mundo se está electrificando a una velocidad que hace 10 años parecía imposible. Coches eléctricos, placas solares, parques eólicos, centros de datos gigantes para alimentar la inteligencia artificial, infraestructuras eléctricas que necesitan modernizarse después de décadas de infrainversión. Y todo eso tiene algo en común: necesita metal. Mucho metal. El cobre es el rey de la conductividad eléctrica. Es eficiente, resistente y extremadamente versátil. Por eso se le llama el nuevo petróleo eléctrico. Un coche eléctrico puede necesitar hasta 4 veces más cobre que uno de combustión. Una turbina eólica puede contener toneladas. Un centro de datos moderno consume cantidades enormes en cableado y transformadores. El problema es que abrir una nueva mina de cobre puede tardar más de 10 años. Y las grandes reservas no están precisamente en países estables políticamente. Oferta rígida. Demanda estructural creciente. Resultado: tensión en el mercado. Por eso hemos visto al cobre acercarse a máximos históricos. Y por eso muchos hablan de un posible superciclo. Pero aquí es donde entra el aluminio. El aluminio no es tan buen conductor como el cobre. Sin embargo, es más ligero, más abundante y mucho más barato por tonelada. Y cuando el precio del cobre se dispara demasiado, las industrias empiezan a preguntarse algo muy simple: ¿podemos sustituir parte del cobre por aluminio? La respuesta en algunos casos es sí. Las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión ya utilizan aluminio. En automoción, cada vez se usa más para reducir peso. En construcción e infraestructuras también está ganando protagonismo. Entonces tenemos un escenario interesante. El cobre es el metal premium. El aluminio es el sustituto estratégico. Si el cobre se dispara demasiado en 2026, el aluminio podría beneficiarse por efecto sustitución. Ahora bien, esto no es tan simple. El aluminio también tiene sus propios riesgos. Su producción es extremadamente intensiva en energía. Depende mucho del coste eléctrico. Y gran parte de la capacidad mundial está concentrada en ciertos países. Además, si la economía global se desacelera, el aluminio industrial suele sufrir más que el cobre. Aquí entra el factor macro. Si 2026 es un año de crecimiento fuerte, inversión en infraestructuras y expansión energética, ambos podrían beneficiarse. Si es un año de desaceleración, podríamos ver correcciones importantes antes de cualquier nuevo impulso. Por eso no basta con mirar el precio. Hay que mirar señales. En el caso del cobre, inventarios en mínimos, retrasos en nuevos proyectos mineros, incremento en demanda por electrificación, políticas industriales en Estados Unidos y Europa. En el caso del aluminio, costes energéticos, sustitución parcial en industrias clave, capacidad productiva global, evolución del sector construcción y transporte. Otra cuestión importante es la narrativa. El cobre tiene narrativa estructural, transición energética. El aluminio tiene narrativa táctica, sustitución y eficiencia. Y en los mercados, las narrativas mueven capital. Pero cuidado con algo. Cuando todo el mundo empieza a hablar de una materia prima, normalmente ya no está barata. En 2026 podríamos ver 3 escenarios. Escenario 1. Superciclo real. Demanda estructural supera claramente a la oferta. Precios siguen subiendo con volatilidad pero tendencia alcista. Escenario 2. Corrección intermedia. Toma de beneficios tras fuertes subidas. Volatilidad fuerte antes de continuar. Escenario 3. Enfriamiento macro global. Caída temporal de demanda industrial. Ambos metales corrigen con fuerza. La clave no es adivinar el precio exacto. La clave es entender el contexto estructural. Si el mundo sigue electrificándose, digitalizándose y reindustrializándose, el cobre seguirá siendo estratégico. Si el cobre se encarece demasiado, el aluminio puede convertirse en el ganador inesperado. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Tiene sentido posicionarse en estos metales ahora? Eso depende de horizonte temporal, tolerancia al riesgo y estrategia global.
Existen distintas formas de exposición. Empresas mineras, productores industriales, ETFs vinculados a materias primas, fondos sectoriales, pero cada vía tiene riesgos distintos. Volatilidad, ciclos económicos, riesgos geopolíticos, costes energéticos. No es lo mismo invertir en una minera que en un ETF físico o en una empresa industrial diversificada. Lo que sí parece claro es que los metales industriales han vuelto al centro del tablero. Durante años la atención estuvo en tecnología pura. Ahora la infraestructura física vuelve a importar. Y cuando la infraestructura vuelve a importar, los materiales importan. La pregunta para 2026 no es si el cobre o el aluminio subirán mañana. La pregunta es cuál de los dos está mejor posicionado en un mundo que necesita más electricidad, más datos y más resiliencia industrial. Porque mientras muchos siguen mirando titulares diarios, las tendencias estructurales se están construyendo en silencio, y los metales suelen moverse antes de que el público general lo note. Déjame en comentarios cuál crees que tiene más potencial en 2026, cobre o aluminio. Y recuerda, entender el contexto es más importante que perseguir el precio. Este contenido es únicamente educativo y no constituye una recomendación de inversión. Antes de tomar decisiones financieras, analiza tu situación personal o consulta con un profesional cualificado. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete, activa notificaciones y aprende a invertir de verdad.